Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 53 de nuestro curso de álgebra elemental. Vamos a ver estos ejemplos en donde fíjense que nos piden que factoricemos primamente o completamente los números naturales que nos van a presentar. Recuerde que hay un teorema que se llama el teorema fundamental de la aritmética que indica que todos los números naturales se pueden expresar como una multiplicación de potencias de números primos. Y esa expresión es lo que se llama una factorización prima o completa. Y por lo tanto aquí nos están pidiendo que hagamos eso, factoricemos primamente o completamente. Pues mire cómo usted procede. Le da, por ejemplo, en este caso, en este primer ejemplo, el número 30. Pues usted empieza preguntándose, ver qué reglas de divisibilidad son aplicables. Empieza por la primera, que es la del número 2, la del número primo más pequeño. Y pregunta, ¿es ese número divisible entre 2? Y la contestación es sí, porque recuerde que la condición para que un número fuera divisible entre 2 es que el último dígito, el que ocupa la posición de las unidades, sea o 0, o 2, o 4, o 6, u 8. Así es que como es 0, es uno de esos dígitos, porque pues se puede dividir entre 2. Efectuamos la división, mire, 30 entre 2, 3 entre 2 a 1, por 2, 2, al restar sobra 1, 10 entre 2 a 5, por 2, 10, y se acabó. Así que fíjense que el 30 es 2 por 15, ¿verdad? Entonces ahorita se pregunta, bueno, este factor que nos salió aquí del 30, ¿verdad? Porque es 2 por 15, ¿se puede factorizar todavía más? Entonces usted vuelve y pregunta si es divisible entre 2. Lo tenemos en el primo 2. No lo es, porque fíjense que no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Pues investigamos ahora si es divisible entre el siguiente primo, que es el 3. Y lo es, porque fíjense, todos sabemos que 15 entre 3 da entero, ¿verdad? Pero si usted tuviera dudas, usted suma, recuerde, 1 y 5 daría 6, y 6 es divisible entre 3. Y ese era el criterio para saber si un número era divisible entre 3. Si la suma de los dígitos del numeral que los representa es divisible entre 3. ¿Cómo es divisible entre 3? Pues cogemos el 15 y lo dividimos entre 3. Y nos da 5. Y 5 por 3, 15, y se acabó. Y entonces, este cociente que obtuvimos aquí, que es otro factor, vamos a ver si es divisible otra vez entre 3. No lo es. Así que investigamos ahora si es divisible entre el siguiente primo, que es el 5. Y efectivamente es divisible entre 5. Porque 5 es un número primo. Así que 5 lo dividimos entre 5 y da 1. Y 1 por 5 es 5 y se acabó. Así que usted dice, bueno, pues entonces eso quiere decir que el 30 será igual a 2 por 3 y por 5. Y esa sería la factorización prima del 30, ¿verdad? 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30. Y fíjese que cada uno de esos factores es un número primo. ¿Okay? Bueno, ¿cómo podremos hacer esto de otra forma para evitar estar copiando eso, obteniendo ocupando tanto espacio, ¿verdad? Mire, usted coge el 30, vuelve y pregunta, vamos a empezar el problema otra vez. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0. Lo dividimos. Usted mentalmente dice, bueno, 30 entre 3 da a 1, perdón, entre 2. Recuerden que es entre 2 que estamos investigando. 3 entre 2 da a 1, 1 por 2 da 2, hasta 3 sobra 1. Y ese 1 con este 10 con este 0 forman un 10 entre 2 a 5. ¿Ves? Y obtiene este 15 que tiene aquí. Ahora dice, ¿es divisible entre 2 este número? No. ¿Es divisible entre 3? Sí, pues lo dividimos. 15 entre 3 a 5. 5, ¿es divisible entre 3 otra vez? No. ¿Es divisible entre 5? Sí. Y al dividir da 1. Cuando llegamos aquí a 1, ya usted sabe que terminó. Y entonces dice, bueno, pues el 30 será 2 por 3 por 5, por estos numeritos que aparecen acá, que da la casualidad que van a ser los factores primos que necesitamos. Fíjense en este segundo ejemplo. Nos dan el número 24. Nos preguntamos, ¿el 24 es divisible entre 2? Recuerde que usted siempre empieza chequeando si es divisible entre el primo más pequeño, que es el 2. Sí lo es porque termina en 4. Recuerde que tiene que ser que termine en 2, 4, 6 por 0, 2, 4, 6 u 8. Termina en 4, pues lo dividimos entre 2. Y al dividir entre 2 da 12. Y vuelve y pregunta, ¿el 2 es divisible entre 2? Sí, pues lo dividimos. 2 entre 2 da 6. ¿El 6 es divisible entre 2? Sí, pues lo dividimos. Da 3. ¿El 3 es divisible entre 2? No, ya no es divisible entre 2. Ahora chequeamos el siguiente primo, que da la casualidad que es 3, y claramente es divisible entre 3,
porque cualquier número es divisible entre el mismo, por aquel teorema que vimos también en la clase pasada, y ya 1. Una vez usted llega a 1, acabó. Así que fíjese que el 24 lo podemos escribir como 2 por 2 por 2, que eso se escribe 2 elevado a la 3, por este 3. Y ahí tendríamos la factorización prima de este número. ¿Ven? Y fíjese, cada uno de estos factores son números primos. Y son potencias de números primos. El 2 elevado a la 3 y el 3 elevado a la potencia 1. Vamos a ver este otro. El número 100. Nuevamente empezamos investigando a ver si es divisible entre 2, el primo más pequeño. Y lo es, porque termina en 0, ¿no? Pues 100 lo dividimos entre 2 y 10 entre 2 a 5, no sobra nada porque 5 por 2 es 10 y 0 entre 2 a 0. El 50 vuelve a ser divisible entre 2 porque termina en 0. Lo dividimos y da 25. El 25 ahora no es divisible entre 2 porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Chequeamos a ver si es divisible entre el siguiente primo, que es el 3. No, porque 2 más 5 es 7 y 7 no es divisible entre 3. Y recuerde que ese es el criterio para saber si un número es divisible entre 3. La suma de sus dígitos es divisible entre 3. Pues como no es divisible entre 3, vamos al siguiente primo, que es el 5. Y lo es. 25 es divisible entre 5 porque termina en 5. Recuerde que el criterio para saber si es divisible entre 5 es si termina en 0 o en 5. Pues como termina en 5, es divisible entre 5 y sabemos que 25 entre 5 da 5. Volvemos a preguntar, ya que estamos en el 5. ¿El 5 es divisible entre 5? Sí, porque es el mismo. Ya una vez llegamos a 1, terminamos. Así que eso quiere decir que el 100 lo podemos escribir de esta manera. 2 por 2, que es 2 a la 2, ¿verdad? Por 5 por 5, 5 a la 2. Y ahí tendremos la factorización prima o completa del número 100. Potencias de números primos. Una multiplicación de potencias de números primos. Vamos a ver este próximo. El número 72. Nuevamente, usted empieza investigando a ver si es divisible entre 2. Y lo es, porque termina, el último dígito es 2. Y recuerde que tendría que ser 0, 2, 4, 6 u 8. Como termina entre 2, es divisible entre 2. Al dividirlo vamos a ver. 7 entre 2 da 3. 3 por 2 da 6. Atrás sí te sobra 1. Que con el 2 forman un 12. 2 entre 2 a 6. 6 por 2, 12 y se acabó. Y el 36 volvemos a preguntarnos a ver si es divisible entre 2. Lo es porque termina en 6. Y al dividirlo, 3 entre 2 da a 1. 1 por 3, 2. Hasta 3 sobra 1. 16 entre 2 a 8. Y 8 por 2, 16, que era lo que teníamos. Ahí acabamos. Volvemos a preguntarnos, ¿el 18 es divisible entre 2? Sí, pero dividimos, porque termina en 8, ¿verdad? Y al dividir entre 2 da 9. ¿El 9 es divisible entre 2? Ya no, porque el 9 no es ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8, el último dígito, ¿verdad? 9. Vamos a ver si es divisible entre 3. Sí, el 9 es divisible entre 3, por ejemplo, y ese es el siguiente que tenemos que investigar, el primo que le sigue al 2. Entre 3 da 3, y el 3 es primo, pues es divisible entre el mismo. Y al llegar a 1 terminamos. Así que 72, fíjese, es 2, 1, 2, 3, ¿verdad? A la 3, por 3, 1, 2, a la 2. Y ahí tendríamos la factorización prima del 72. Fíjese, una multiplicación de potencias de números primos, que es como dice el teorema fundamental de la aritmética. Fíjese en este otro. El 125. Nuevamente usted empieza preguntándose si es divisible entre 2, el primero de los primos, el primo más pequeño. No lo es porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Vamos a ver si es divisible entre 3, que es el primo que le sigue. Y si lo es, no lo es, perdón, porque fíjese que si usted suma los dígitos, 1 más 2 da 3 y 3 más 5 es 8. Y 8 no es divisible entre 3. Y ese es el criterio para saber si era divisible entre 3. Que la suma de los dígitos sea divisible entre 3. Vamos a ver si es divisible entre 5. Sí lo es, porque el criterio para saber si es divisible entre 5 es que el último dígito, el que esté en la posición de las unidades, sea o 0 o 5. Y en este caso es 5, pues lo dividimos. 125 entre 5. Bueno, pues 2 entre 5 da 2. 2 por 5, 10, hasta 12 sobran 2. Que con este 5 forman un 25. Y 25 entre 5 da 5. Y 5 por 5 es 25. Y eso es lo que tenemos y acabamos, ¿ves? Volvemos a preguntar, ya no hay que regresar a ver si es divisible entre 2, porque ya vimos que no era divisible entre 2 ni entre 3. Seguimos viendo si es divisible entre 5. Y si lo es,
porque el último dígito es 5 o 0, y efectivamente sabemos que 25 entre 5 da 5, y claro, ya el 5 es primo, lo dividimos entre el mismo y llegamos al 1 al cual tenemos que llegar. Así que fíjense que 125 es 5 por 5 por 5, 5 elevado a la 3, y ahí tiene la factorización prima o completa del 125. Miren este cuarto ejemplo, dice 360 ¿es divisible entre 2? Sí, recuerden que usted siempre va a empezar investigando si es divisible entre el primo más pequeño, que es el 2. Sí lo es porque termina en 0. Y recuerden que tiene que ser que termine en 0, 2, 4, 6 u 8. Lo dividimos entre 2. 3 entre 2 a 1. 1 por 2, 2. Hasta 3 sobra 1. 16 entre 2 da a 8. 8 por 2, 16. No sobra nada. Y 0 entre 2, 0. Así que da 180. Volvemos a preguntar, ¿es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0, otra vez, igual que acá. Y recuerde que para ser divisible entre 2 tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. El último dígito o el que está ocupando la posición de las unidades. Al dividir 18 entre 2 a 9, 9 por 2, 18, y 0 entre 2 a 0. 90 vuelve a ser divisible entre 2. Y al dividir 9 entre 2 a 4, 4 por 2, 8, sobra 1, y 10 entre 2 a 5. Tenemos 45. Volvemos a preguntarnos si es divisible entre 2. No lo es, porque ahora el último dígito no es ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Vamos a investigar si es divisible entre 3, que es el siguiente primo, que sigue después del 2. Sí lo es, porque 4 y 5 es 9, y 9 es divisible entre 3, ¿ves? Así que dividimos entre 3, y da 4 entre 3 a 1. 1 por 3, 3, hasta 4 sobra 1. 15 entre 3 a 5, y 5 por 3, 15, y 15 que era lo que teníamos, no sobró nada. Ahora volvemos a preguntarnos a ver si el 15 es divisible entre 3. Tenemos que seguir chequeando si es divisible entre ese mismo primo. Y lo es. Y al dividir da 5. Y 5, que ya es primo, pues hay que dividirlo entre el mismo, porque no hay más otro. Y de hecho el siguiente primo que sigue ese primo. Y 5 entre 5 da 1. Una vez llegamos al 1, pues ya podemos decir que el 360, vamos a escribirlo por aquí, será igual a 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la 3, por 3 por 3, o sea, 3 a la 2, y por 5. Y esta sería la factorización prima del 360. Una multiplicación de potencias de números primos, ¿se fijan? Bueno, pues ahí tiene el proceso de cómo usted puede escribir con una multiplicación cualquier número natural que le den. Resumiendo, recuerde que le dan el número y usted va a investigar si es divisible entre primos. No sé qué si es divisible entre 4, ni si es divisible entre 6, entre primos, entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, etc. Y recuerde que usted empieza siempre por el más pequeño, investigando si es divisible entre 2. Si lo es, empieza a dividir entre 2 y sigue dividiendo entre 2 hasta que no pueda, hasta que pare de ser divisible entre 2. Entonces investiga si es divisible entre 3. Si lo es, empieza a dividir entre 3 y sigue hasta que deje de ser divisible entre 3. Cuando pare de ser divisible entre 3, si no ha llegado a ese 1, ¿verdad? Chequea entonces a ver si es divisible entre el siguiente primo, que es el 5. Si lo es, divide entre 5 todo lo que pueda. Y una vez termine con el 5, chequea entonces el 7. Y una vez termine con el 7, chequea el 11. Y una vez termine el 11, chequea el 13, etc. ¿Okay? Siempre empezando con el primo más pequeño hasta que termine de dividirlo entre él. Después entre el 3, hasta que termine de hacer todas las posibles divisiones entre el 3. Después entre 5, después entre 7, después entre 11 y así sucesivamente igualmente. En la siguiente lección vamos a empezar viendo algunas aplicaciones que usted puede tener una vez conozca o tenga este proceso hecho. ¿Ve? Porque usted verá que una vez tiene este proceso hecho, de ahí puede sacar, además de los factores primos del número que le den, los factores que son compuestos. Y con eso va a empezar la siguiente clase. Nos vemos entonces en la siguiente lección. Buenas tardes.